Una fiscal afroamericana había pasado años derribando policías corruptos, pero esta noche no estaba en la sala del tribunal. Estaba esposada, enmarcada, arrestada ilegalmente y encerrada en una celda por el mismo agente a quien investigaba. Él pensó que robar sus archivos haría desaparecer el caso. No se dio cuenta de que había caído de lleno en su trampa. Cuando se volvieran a ver en el juzgado, ella se aseguraría de que se arrepintiera de cada decisión que lo llevó hasta allí. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. La noche estaba inquietantemente silenciosa. La lluvia había cesado hacía una hora, dejando las calles resbaladizas de humedad y reflejando el tenue resplandor de las farolas. Ava Sinclair, una fiscal experimentada conocida por su implacable búsqueda de la justicia, conducía por un tramo de carretera casi desierto en Houston, Texas. El zumbido del motor de su auto y la sutil melodía de jazz que sonaba en la radio eran los únicos sonidos que la acompañaban. Había sido un día larguísimo en el juzgado, y estaba exhausta, pero su mente seguía afilada, concentrada en el caso que podía sacudir hasta los cimientos de la policía de Houston. En el bolso de cuero negro que descansaba sobre el asiento del pasajero, yacían documentos capaces de exponer uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del departamento, evidencia que planeaba presentar ante un juez en menos de 48 horas. Estaba cerca, demasiado cerca. Y ella lo sabía. Entonces, un destello de luces rojas y azules llenó su espejo retrovisor. Los dedos de Ava se apretaron alrededor del volante. Maldita sea. No iba a exceso de velocidad, ni se había pasado un semáforo. Y sin embargo, la patrulla que venía detrás persistía, con su sirena aullando, obligándola a detenerse. Exhaló lentamente, ya calculando mentalmente, mantén la calma, controla la situación, haz que jueguen según las reglas. Activó la señal, fue guiando su coche hacia el costado de la carretera y lo puso en estacionamiento. Esta no era una parada al azar. Había pasado años en la sala del tribunal derribando a agentes como aquellos que ahora la perseguían, hombres que pensaban que su placa los hacía intocables. Pero esta noche no estaba detrás de un estrado. Estaba sola, en la oscuridad, enfrentándose a la misma corrupción contra la que había luchado toda su carrera. La patrulla se detuvo detrás de ella, con sus faros iluminando a través del parabrisas rayado por la lluvia, haciendo imposible distinguir quién estaba dentro. Ava mantuvo ambas manos a la vista, reposándolas suavemente en el volante, con el pulso firme y la respiración controlada. El sonido de botas golpeando el pavimento mojado resonaba en la noche, lento y deliberado. Echó un vistazo al espejo lateral cuando una figura se acercó, alta, de hombros anchos, moviéndose como un hombre que esperaba obediencia. Y entonces vio su rostro, Patrick Hale. Su mandíbula se tensó. Había pasado meses armando un caso en su contra un oficial condecorado cuyo historial a primera vista parecía impecable. Pero Ava había retirado las capas y descubierto la podredumbre oculta. Él era el ejecutor de una red de policías corruptos, plantando evidencias, coaccionando testigos, haciendo desaparecer problemas. No solo torcía la ley, sino que la quebrantaba y la reinventaba a su favor, desafiando a cualquiera que osara enfrentarlo. Y ahora estaba parado afuera de su ventana. Licencia y tarjeta de circulación, dijo Hale con voz plana e impersonal. Sin saludo, sin explicación. Solo una orden. Ava no se movió de inmediato. En cambio, sostuvo su mirada en el espejo, leyendo la diversión en su expresión y la amenazante calma latente bajo su apariencia profesional. Ella conocía a hombres como él, se alimentaban del control y la intimidación. Pero ella no era de las que se rinden ante la presión. Extendió la mano hacia la guantera lentamente, moviéndose de manera deliberada y controlada. ¿Cuál es la razón de la detención, oficial?, preguntó. Hale se tomó su tiempo para responder, inclinando la cabeza ligeramente, como si decidiera cuánto problema quería causar esa noche. Finalmente dijo, exceso de velocidad. Ava no parpadeó. Eso no es posible. Hale esbozó una sonrisa burlona. ¿Estás discutiendo conmigo, señora? Esa leve inflexión, la amenaza implícita. Lo había visto antes en las salas del tribunal, en declaraciones y grabaciones de interrogatorios, donde hombres como Hale jugaban sus pequeños juegos de poder, esperando sumisión. Quería que ella reaccionara, que se defendiera, que le diera una razón.
En cambio, ella no le dio nada. Estoy estableciendo un hecho, dijo con tono parco mientras le entregaba sus documentos. Pero si dice que mi velocidad era excesiva, con gusto revisaré el material de la cámara de tráfico para confirmarlo. Su sonrisa se ensanchó, pero había en sus ojos un destello de molestia. No estaba cediendo. Tiene una luz trasera rota, dijo de repente, hojeando su licencia y su tarjeta de circulación como si ni siquiera las estuviera leyendo. Las cejas de Ava se fruncieron. Eso no puede ser. Mi auto fue revisado la semana pasada. Salga del vehículo, la interrumpió Hale. Su estómago se contrajo, no por miedo, sino por puro agotamiento. Había anticipado esto, sabía que sucedería en el momento en que viera su rostro. Sin testigos, sin cámaras, solo los dos en una carretera vacía. Golpeó una vez el volante con los dedos, un pequeño gesto silencioso para centrarse. Luego, sin dudarlo, se desabrochó el cinturón y alcanzó la manija de la puerta. ¿Te importaría decirme por qué?, preguntó con voz serena. Hale inclinó la cabeza, manteniendo esa sonrisa burlona. «Porque lo dije yo». Ava salió del vehículo. El aire nocturno era punzante contra su piel, con un tenue aroma a asfalto mojado. Se puso de pie, recta y calmada, mientras Hale retrocedía un paso, evaluándola con la mirada. «Gire, ponga las manos sobre el auto». Vaciló. ¿Por qué motivo? ¿Se está resistiendo? Otra pausa calculada. Ava sopesaba sus opciones, ya analizando posibles desenlaces. «No», dijo cuidadosamente, «solo estoy haciendo una pregunta». La mandíbula de Hale se apretó. La diversión se volvió algo más frío. De repente alcanzó su radio y murmuró: «Tenemos a un conductor que no cumple aquí». Luego, con más fuerza: «Gire». Ava exhaló lentamente. Su pulso seguía constante. Había pasado por peores situaciones, pero también sabía lo que estaba ocurriendo. Hale no la estaba arrestando, la estaba silenciando. Se giró apoyando las manos en el techo de su coche, sintiendo el frío del metal bajo sus palmas. Hale no perdió tiempo. Tiró de sus brazos hacia atrás, esposándola con demasiada fuerza antes de empujarla hacia la patrulla. «No sabes lo que estás haciendo», murmuró ella. Hale se rió entre dientes, empujándola al asiento trasero con más ímpetu del necesario. «Señora», dijo, subiendo al frente y mirándola a través de la mampara, «sé exactamente lo que estoy haciendo». Pero no lo hizo, ni siquiera cerca, porque Patrick Hale acababa de cometer el mayor error de su carrera. Y Ava Sinclair estaba a punto de hacerlo arrepentirse. El frío plástico del asiento trasero de la patrulla presionaba contra la columna vertebral de Ava mientras se sentaba inmóvil y sentía cómo le ardían las muñecas por las esposas muy apretadas. El aire rancio olía a sudor y cuero viejo, y un leve estático de la radio policial sonaba de fondo. No luchó. No habló. Simplemente observó. A través de la mampara pudo ver a Hale ajustar su espejo retrovisor con su sonrisa burlona aún bien fija, mientras ponía el coche en movimiento y retomaba la carretera. Por primera vez en mucho tiempo, Ava Sinclair era la que ocupaba el asiento del acusado. Afuera, el resplandor rojo y azul de las luces intermitentes de la patrulla parpadeaba sobre el pavimento mojado. La ciudad seguía su curso sin ella, ajena. A través de las ventanas polarizadas se veían autos pasando, tiendas cerrando para la noche, gente regresando a casa, sin saber que una mujer que había dedicado su vida a luchar por la justicia acababa de ser tomada como rehén por el mismo sistema que juró defender. Hale silbó, de forma baja y divertida, mientras tamborileaba con los dedos sobre el volante. «Sabes, la mayoría de la gente simplemente se queda callada cuando les digo que bajen del coche», reflexionó mirando su reflejo en el retrovisor. «Pero tú crees que eres diferente, ¿verdad?». Ava sostuvo su mirada a través del vidrio con una expresión inescrutable. «No creo», dijo en voz baja. «Yo sé». Eso lo hizo detenerse, aunque solo por un segundo. Su agarre en el volante se apretó, los nudillos se marcaron y la arrogancia de su rostro titiló. Se recuperó rápidamente, resoplando entre dientes mientras volvía a la carretera. «Sí», murmuró, «pensé que eras militar o algo así. Tienes ese aire de «soy más listo que tú». Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Apuesto a que pensaste que al ver tu elegante insignia de fiscal te dejaría ir, ¿no?». Ava guardó silencio. Porque esto no se trataba de su placa, nunca lo fue. Había notado el patrón, la forma en que oficiales como Hale operaban. No les interesaba la culpa o la inocencia, se trataba de control, de dar lecciones. Y esa noche había decidido que ella necesitaba una. Su silencio solo lo irritó más. Chasqueó la lengua,
golpeando el tablero como si estuviera inmerso en sus pensamientos. Realmente debiste haberte quedado callada, reflexionó. Habrías evitado todo esto, Sinclair. Pero no, tuviste que ponerte difícil. Ava exhaló lenta y profundamente. Él quería verla asustada, desequilibrarla. Pero ella había pasado por peores. Hale creía tener el control, pensar que el poder era suyo, pero no tenía idea de que ella había puesto las piezas en movimiento antes de que la esposara. En el momento en que tomó su bolso, en el mismo instante en que robó esos documentos, había firmado su propia orden de muerte. Y ella se había asegurado de ello. Hale se detuvo en un estacionamiento casi vacío detrás de la comisaría, apagando el motor antes de bajar del vehículo. Un segundo después, la puerta de Ava se abrió. «Vamos», ordenó. Ava se movió ligeramente, sacudiendo los hombros para aliviar el dolor en sus brazos mientras salía del vehículo. Las esposas le oprimían la piel, pero ella no hizo mueca ni le dio el gusto de ver su reacción. El aire era más frío allí, impregnado del aroma a asfalto mojado y aceite. La comisaría se alzaba frente a ella, un edificio viejo y gris, desgastado por el tiempo y malas decisiones. Mientras Hale la conducía adentro, pasando frente a un sargento de recepción que apenas levantaba la vista, Ava observaba cada detalle. Las cámaras de seguridad, el número de oficiales en servicio, las salidas. Si hubiera sido cualquier otra persona, si fuera solo una civil atrapada en la red de un sistema corrupto, probablemente habría sentido miedo. Pero Ava Sinclair se había preparado para este momento mucho antes de que Hale conociera siquiera su nombre. Él pensaba que este era su juego. No tenía idea de que ella ya había ganado. Adentro de la comisaría, las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando un resplandor duro y estéril sobre el piso de linóleo agrietado. El aire estaba cargado del olor rancio a café quemado y sudor, esa mezcla tan familiar de burocracia e indiferencia. Ava caminaba con pasos firmes y medidos, la espalda recta, a pesar de la presión de las esposas en sus muñecas. A su alrededor, los policías se movían como un reloj. Unos llenaban papeleo, otros conversaban, y algunos lanzaban miradas curiosas antes de desviar la vista. Nadie cuestionaba por qué una mujer en un traje negro a medida, una mujer que sin duda habían visto en las noticias, era conducida esposada por la estación. Porque en lugares como este, nadie cuestiona nada. Hale mantenía un firme agarre en su brazo, guiándola por una fila de celdas hacia el área de registro. No se apresuraba, ni daba órdenes innecesarias. Su actitud irradiaba una calma autoritaria, esa que proviene de saber que nadie lo detendrá. Esto no era nuevo para él. Lo había hecho incontables veces con personas que no tenían recursos para defenderse, con personas que jamás salían de esta estación siendo las mismas. Pero Ava Sinclair no era de esas personas. La detuvo frente a una estación para tomar huellas, asintiendo a un oficial que estaba detrás del mostrador. El hombre apenas levantó la vista al tomar un juego de almohadillas de tinta. «¿Nombre?», murmuró, ya llenando un formulario. «Ava Sinclair», dijo con voz suave y controlada. La pluma del oficial se detuvo a la mitad de la escritura. Por primera vez, alguien la miró de verdad. Sus ojos se debatían entre ella y Hale, con una pizca de confusión, pero rápidamente lo ocultó, moviéndose incómodo en su silla. «¿Qué cargos?». «Obstrucción a la justicia», respondió Hale con tono casual, como si nada. Ava soltó una risa baja y sin humor. «Eso es lindo», murmuró. Hale la ignoró, asintiendo hacia el mostrador. «Procedan con ella». El oficial vaciló, moviéndose de nuevo. «¿Debo llamar a la oficina del fiscal? Quiero decir, ella». «Solo haga su trabajo», lo interrumpió Hale, con la voz teñida de advertencia. Ava observó el intercambio con interés. El oficial estaba nervioso, no Hale. Había un destello de vacilación en sus movimientos, una pregunta silenciosa en sus ojos, pero no se atrevió a contradecir. Ese era el problema con hombres como Hale. No necesitaban alzar la voz para ser peligrosos. Se valían del silencio, del miedo, de la certeza de que nadie los desafiaría. La tinta estaba fría contra sus dedos mientras los presionaba sobre la tarjeta. No se resistió, ni luchó. No lo necesitaba, porque en ese momento, al otro lado de la ciudad, su plan ya se estaba desarrollando. Lucy Caldwell, su asistente, se encontraba justo donde debía estar, en la oficina del fiscal, con un archivo que contenía cada evidencia que Ava había recabado contra Hale y su unidad. Un archivo que debería haber estado en manos de Ava esa noche, pero Lucy tenía el verdadero. Hale se había llevado un señuelo. En el instante en que detuvieron a Ava,
Lucy siguió el protocolo, haciendo una única llamada a una línea directa de la oficina del fiscal general de Texas. Sin buzón de voz, sin demoras, solo una oración. La han detenido. Y eso fue todo lo que se necesitó. Ahora, mientras Hale le registraba por segunda vez antes de empujarla hacia una celda de detención y esbozaba una sonrisa burlona como si ya hubiese ganado, a Ava solo se le ocurrió un pensamiento. Espero que hayas disfrutado tu última noche como policía. Las frías rejas de acero se cerraron de golpe tras ella, haciendo eco en el santuario casi vacío de la sala de detención. Ava no se inmutó, ni reaccionó. Simplemente exhaló lentamente, sacudiendo los hombros para aliviar el persistente dolor en sus muñecas mientras retiraban las esposas demasiado apretadas. Estiró sus dedos observando las marcas rojas que dejaron en su piel antes de fijar la mirada en Hale. Él se encontraba al otro lado de las rejas, con los brazos cruzados, mirándola como un depredador que admira a su presa. Golpeó ligeramente el metal con los dedos. No es tan divertido cuando tú eres la que está en la jaula, ¿verdad? Ava inclinó levemente la cabeza, esbozando una lenta sonrisa en los labios. ¿Crees que esto es una jaula? Su voz era calmada y serena. Realmente no entiendes lo que está pasando, ¿cierto? La sonrisa de Hale vaciló durante medio segundo, apenas un destello. Pero ella lo notó. Se recuperó rápidamente, resoplando entre dientes. Tienes razón. No entiendo, dijo, inclinándose ligeramente y bajando la voz. Porque no veo a nadie viniendo por ti, Sinclair. Veo a una mujer que está a punto de pasar la noche en una celda, que mañana entrará al juzgado luciendo débil, pareciendo una criminal. Sus labios se curvaron. Y veo un caso contra mí que está a punto de desaparecer. Así, de repente, chasqueó los dedos. Ava simplemente sonrió. En algún punto del pasillo, una puerta se abrió y el pesado sonido de pasos resonó contra las paredes. Alguien se acercaba rápidamente. Hale apenas tuvo tiempo de girarse antes de que un oficial joven, quizá de mediados de 25 años, se detuviera bruscamente frente a él, con el rostro pálido y aferrado a un portapapeles de manera tan intensa que sus nudillos se pusieron blancos. Sargento, tartamudeó, visiblemente nervioso. ¡Ay, hay un problema! La mandíbula de Hale se tensó. A menos que esté en llamas, no me importa. El oficial tragó saliva. Creo que sí. Vaciló. Luego empujó el portapapeles hacia las manos de Hale. Acabamos de recibir una llamada de la oficina del fiscal general. Ava lo vio en el mismo instante en que Hale se percató de que algo andaba mal. Su agarre en el portapapeles se endureció y sus ojos recorrieron los papeles frente a él. Los músculos de su mandíbula se contrajeron una vez y luego otra. Ava se recostó contra un banco, estirando las piernas, observándolo desmoronarse en tiempo real. El oficial aclaró la garganta. Están preguntando por qué tenemos a una fiscal en custodia sin un cargo formal registrado, dijo, con voz ahora un poco más firme, impulsada por el repentino peso de la autoridad. También preguntan por los documentos que le quitamos a ella. La cabeza de Hale se levantó de golpe. ¿Quién llamó? Su voz sonaba tensa y forzada. El oficial se movió incómodo. El subdirector de la oficina del fiscal general. Y su nuez de Adán se movió al tragar de nuevo. La oficina del fiscal de los Estados Unidos. Silencio. Ava lo sintió en la forma en que la energía en la sala había cambiado, en cómo las paredes parecían cerrarse. Las fosas nasales de Hale se ensancharon ligeramente, su expresión cuidadosamente neutra, pero ella pudo ver cómo empezaban a formarse grietas. La manera en que sus dedos se apretaban alrededor del portapapeles y el sutil cambio en su respiración, apenas perceptible. Volvió la cabeza y su mirada se fijó en la de ella a través de las rejas. Ava sonrió. Lentamente, con control. Letal. ¿Decía sargento? Preguntó con voz suave como la seda. Por primera vez esa noche Hale no dijo nada. Su agarre sobre el portapapeles se apretó de nuevo, haciendo que los bordes del papel se arrugaran bajo sus dedos. Su respiración era demasiado controlada, esa compostura forzada que solo aparece cuando un hombre se da cuenta de que ya no manda. Ava observó, fascinada, cómo el peso de la realidad caía sobre él. El fiscal general, la oficina del fiscal de los Estados Unidos, el repentino cambio en el ambiente, cómo el joven oficial se rehusaba a mirarlo y cómo otros policías en la estación empezaban a notar. Hale ya no era intocable. Estaba expuesto. Por primera vez en toda la noche parecía inseguro. Ava dejó que el silencio se prolongara, que él lo sintiera, que se diera cuenta de lo mal que había cagado.
Luego, lentamente y de forma deliberada, se inclinó hacia adelante apoyando sus antebrazos sobre las rodillas, su voz baja, suave y peligrosa. «Cometiste 2 errores esta noche», dijo, fijándole la mirada aguda y constante. «Primero, pensaste que apartarme del caso haría que desapareciera. Creíste que podías robar esos documentos y que nadie se enteraría». Dejó que esas palabras flotaran en el aire un segundo, para que él recordara el momento en que le arrancó su bolso, cuando creyó haber ganado. Luego inclinó la cabeza ligeramente, esbozando una sonrisa maliciosa. «Pero no te llevaste el caso, Patrick, te llevaste un señuelo». Lo notó en la forma en que sus ojos titilaron, cómo sus fosas se abrieron apenas un poco. Sorpresa, realización, miedo. Él trató de ocultarlo rápidamente, pero no lo logró del todo. Ava exhaló despacio, sacudiendo la cabeza. «Lo que me lleva a tu segundo error», continuó, recostándose de nuevo y estirando las piernas frente a ella, luciendo casi relajada. «Me pusiste en esta celda pensando que me dejarías sin poder». Sus labios se encorvaron, y su voz bajó aún un poco. «Pero no me encerraste, Hale. Tú te encerraste aquí conmigo». Su mandíbula se apretó. Las puertas de la estación se abrieron de golpe. El cambio fue instantáneo. La sala, antes llena del murmullo de una indiferencia casual, se enfocó de inmediato. Los oficiales se pusieron firmes, y las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. El sargento de recepción, que apenas había reconocido a Ava cuando la trajeron, de repente se levantó. Una avalancha de trajes y distintivos federales invadió la entrada. Agentes del Departamento de Justicia, altos funcionarios de la Fiscalía Estatal, un grupo de hombres y mujeres serios que se movían con propósito y autoridad. Y en el centro, Lucy Caldwell, la asistente de Ava, con una expresión fría e imperturbable. Hale apenas tuvo tiempo de retroceder de la celda antes de que lo agolparan. «Sargento Patrick Hale», dijo uno de los agentes, un hombre de aspecto elegante en traje azul marino, adelantándose con voz precisa y decisiva. «Estás arrestado por detención ilegal, obstrucción a la justicia y manipulación de evidencias en una investigación en curso». Hale se quedó quieto. Toda la estación pareció contener la respiración. El joven oficial con el portapapeles tragó saliva visiblemente. El sargento de recepción se movió incómodo. Los demás policías, aquellos que se habían burlado o hecho la vista gorda, observaban en un silencio rígido cómo la placa que una vez temieron, el hombre a quien seguían sin cuestionar, se quedaba paralizado. Hale exhaló lentamente. «No quieres hacer esto», dijo en una voz peligrosamente baja. El agente levantó una ceja. «Creo que sí». Otro agente intervino, alcanzando la muñeca de Hale. Y entonces, por primera vez esa noche, Ava observó cómo las esposas se cerraban en las muñecas de Hale en lugar de en las suyas. El momento fue deliciosamente poético. El rostro de Hale permaneció inexpresivo, pero sus manos se apretaron en puños detrás de la espalda mientras lo alejaban de la celda. Sus ojos se encontraron con los de Ava por última vez, y esta vez ella no vio en ellos ira, arrogancia ni control, solo derrota. Ava se levantó lentamente del banco, avanzando hacia las rejas, mientras Lucy se acercaba con una sonrisa irónica en los labios. «Te tomó bastante tiempo», murmuró. Lucy esbozó una sonrisa. El tráfico estaba de la chingada. Un fuerte zumbido resonó en la sala y un segundo después, la puerta de la celda se deslizó abriéndose. Ava salió, rodando los hombros, libre. La estación seguía inquietantemente silenciosa, con los oficiales observando y asimilando. Pero ella no les prestó atención, no lo necesitaba. Caminó directamente, sus tacones resonando a la perfección sobre el piso de linóleo, cada paso medido y poderoso. Este era el momento que hombres como Hale nunca esperaban, porque jamás creyeron que algo así les pudiera pasar. Llegó a la puerta, se detuvo brevemente, giró la cabeza apenas un poco, solo lo justo para dejar que su voz se esparciera por la estación, a través del silencio, llevando consigo el peso de lo ocurrido. «Nos vemos en el juzgado, sargento», y luego se fue. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.